El gerundio es una forma verbal llamada verboide que termina en ando, endo y endo. Vamos a ver con mucha atención y lo más esquemáticamente posible cuando sí podemos utilizar el gerundio y cuando no debemos utilizarlo. Veamos el primer caso en el que sí podemos utilizar el gerundio sin ningún problema. El gerundio se puede utilizar con el verbo estar, siempre y cuando sea una acción que inicie en el pasado y que continúe en el presente. Fíjate en este ejemplo. No es lo mismo decir mi marido prepara la cena a mi marido está preparando la cena. En el primer caso quiere decir que mi marido cumple como debe ser, es decir, prepara la cena todos los días. Pero en el caso mi marido está preparando la cena, quiere decir que mientras a lo mejor yo estoy platicando, él está preparando la cena. El caso número 2. El gerundio se puede utilizar, además de con el verbo estar, con otros verbos cuando implica una verdadera simultaneidad. Y esos verbos están conjugados. El ejemplo: Emma entró riéndose al salón. Evidentemente hay dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Entró y riéndose. El caso número 3. El gerundio se puede utilizar sin problema cuando se encuentra en frases que se refieren al mismo sujeto directamente. Fíjate en estos dos ejemplos. Investigando en la hemeroteca me topé con esta revista. El gerundio es investigando y tiene un verbo que está conjugado correctamente, que es topé. Pero además esas dos acciones las realiza al mismo tiempo la misma persona. Otro caso de uso correcto del gerundio es cuando se encuentra dentro del complemento directo, siempre y cuando se utilizan verbos que se llaman de percepción sensible o intelectual, como mirar, observar, escuchar, recordar. Otro ejemplo es: escuché las gotas cayendo sobre el vidrio de mi ventana. Al mismo tiempo que caían las gotas, yo las escuchaba. Dos acciones que se realizan al mismo tiempo, aunque no las hagan el mismo sujeto. Ahora vamos a ver los 3 errores más comunes en el uso del gerundio. El gerundio no se puede utilizar nunca como consecuencia o efecto de una acción. Se firmó el acta quedando todos contentos. Es decir, como consecuencia de esa firma quedaron todos contentos. Pero entonces ahí tenemos un gerundio que es utilizado correctamente. Se firmó quedando, ahí está el gerundio. Aquí lo correcto es decir, se firmó el acta y quedaron todos contentos. O también quedaron todos contentos debido a que se firmó el acta. El segundo ejemplo: volcó el coche muriendo todos instantáneamente. Volcó el coche y murieron todos instantáneamente. O murieron todos instantáneamente debido a la volcadura del coche. A veces, para poder corregir el gerundio, debemos cambiar por completo el orden sintáctico de la oración. De lo que hay que tener mucho cuidado es el que no se cambie el sentido, que el mensaje o lo que queremos decir sea exactamente lo mismo. El tercer caso dice que el gerundio no se puede utilizar jamás como adjetivo. Fíjate en este ejemplo: me envió una carta informándome sobre su salud. Es decir, era una carta informativa, era una carta que informa. Informándome está calificando a carta. ¿De qué tipo de carta estoy hablando? En este caso, dice la regla, el gerundio no puede ser adjetivo.
Entonces lo correcto es decir, me envió una carta en la que me informaba sobre la salud de mi madre. En este caso tenemos dos excepciones, es decir, el gerundio solamente en dos casos se puede utilizar como adjetivo. Cuando se trata de hirviendo y ardiendo. Entonces es correcto decir agua hirviendo y, por ejemplo, el niño llegó ardiendo en fiebre. En ambos casos, hirviendo y ardiendo están calificando al agua y al niño. La teoría dice, el gerundio no se puede usar nunca para unir oraciones yuxtapuestas. Fíjate en estos dos ejemplos. El 30% de la población en México se encuentra en pobreza extrema, destacándose los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Por qué hablamos de dos oraciones yuxtapuestas? Porque tenemos una primera oración con sentido completo. El 30% de la población en México se encuentra en pobreza extrema. Pero después tenemos otra oración destacándose los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Por qué se llama yuxtapuesta? Porque esta segunda oración, la que inicia con el gerundio destacándose, no puede escribirse sola, no tiene ningún sentido, depende de la primera. Destacándose los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no dice nada, por eso se llama yuxtapuesta. En realidad no es nada difícil hacer la corrección de este gerundio y nada más son 3 casos. ¿Qué es lo correcto aquí? Que tú aprendas a detectarlo, que te acuerdes cuáles son estos 3 casos de los que no se debe usar y que siempre antes de usarlo reflexiones y lo corrijas. No es tan difícil. Realiza todos los ejercicios con mucho cuidado.